Hay unos cuantos años. ¿Qué más da? Unos cuantos. Todavía no conocía a Penélope. Pensaba yo que algo tendría con Ulises, un que ya era marín retirado y condenado a desear de ir a la mar a sacar el pan y los peces, y que tenía unos dotes naturales para la música que lo hicieron enrolarse de batería na orquesta Los Satélites, que ensayaban en Ribesella. Ulises morrió tocando una noche na fiesta Les Piragües, mentanto que el aire calentino del branu marchaba col ecu del so toque de caixa. Ítaca, Ítaca, Ítaca. Pero otro día, algo antes de acordarme de la historia trágica de Ulises el batería, hay un poco tiempo menos del tiempo que antes decía, fue cuando conocí a Xulio Vigil. Bueno, para entamar conocí primero a Sopán, un chigre del que ya era propietario. Allí contóme que el fío escribía, y muy bien, cuentos, poemes y alguna noveluca, pero que estaba siempre paubieu. Después de unos vasinos de vino, dióme el número teléfono y llamélo. Después de él, llegó Penélope, que no tenía nada que ver con la otra. Llegó siblando una canción en un papel, de vientre inexistente, de senos en llenos, recordando que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante la sombra te busca y te nombra. Xulio, el poeta Los amores imposibles que cantó a Penélope, envuelto en los olvidos del pasado, donde nada sucedió. Yo, per aquellos años, vivía en Suárez, un pueblín del Valle Rosuaria. El firmamento víase per claro unes nueches escamplaes del branu, o cuando la lluna llena cumplía col so oficio, y la silueta totémica de Peña Mudarri surdía como una sombra china, como un fujiyama difuminau, alitando todos los secretos de lo mágico. Nuna noche de tantes como estes, sentí la ausencia, la soledad, la señaldad, y al mismo tiempo enredábame con esas sensaciones como un aventurero del siglo XIX camín del círculo polar. Una de esas noches y ahí son de la chuna. Igual que este poema de Teresa Lorences, la silueta de un orru apaecía delante de mí escura y manchada de sangre llunar. Los acordes de una vieja toná esmutiéronse pentelestelles, gotereando vermellos una nueva canción que acompañó con filos de plata, aquello que casi me mata. La casuca número 21. Así nada de fácil yeren les míos señes. Y todo el mundo sabía de un músico que vivía en aquella casa, la última, para arriba al todo, la del monte. Hasta un día se acercó la Guardia Civil a fisgar qué era lo que pasaba allí. «A saludar», dijo el sargento, que también parecía interesado por la música, tanto que se atrevió a decirme que hiciera unas clases de guitarra. «Sí, home, sí, si yo soy amigo de los ilegales», llegó a decirme con risu, sin yo entender a cuento de qué venía aquello. Efectivamente daba algunas clases en la casuca de manera, podemos decir, ilegal, por lo que sentí la extraña sensación de un registro domiciliario, y punxose tal cara de susto que al darse cuenta al sargento dio marcha atrás, y pensando en arreglarlo dixo un poco cortado: bueno, del grupo de rock, claro, de los ilegales. Lo que todavía fue peor, porque ya no sabía qué podía pasar con aquel cuadro que tenía delante y esperaba lo inesperado. Col paso un tiempo desapareció la sensación de inseguridad que les fuerzas de seguridad me desearan, y la casuca tuvo otra visita inesperada, ainda más inesperada, la del amor. Al tiempo, Antón García presentóse con una declaración de amor, del mesmo que yo sentía, del que tantos nese preciso instante estarían sintiendo, de si que aparece alguna vez na vida y pienses que nunca va a marchar. A ese poema llamaba y cantar. Pero vamos a oír primero la canción de Penélope.